es siempre un día de fiesta cuando podemos venir a fiestas. Os invito, como en todas las actividades que realizamos, a hacer una pequeña oración, ¿no? Buscar este espacio de tranquilidad interior, cada uno con la postura. Es una postura meditativa, la verdad, ¿no? La de entrega a este momento y que agradecemos a nuestros amigos espirituales por acompañarnos, que sea un momento de instrucción, de apertura de los corazones y mentes, para que nosotros, de forma permeable a estos conocimientos que vamos a compartir, podamos permitir que todo esto llegue muy profundamente a nuestros corazones y transforme todo aquello que necesita ser transformado. Que así sea. Que así sea. Pues hoy vamos a contar los terceros sábados del mes tenemos conferencia y hoy contamos con Daniel Messeguer, que es un joven conferenciante. Nos ha enviado una pequeña descripción que os voy a contar. Que es de familia espírita, nació en un hogar que ya conocía el espiritismo, por lo cual conoce el espiritismo desde siempre. Tiene 27 años, me parece que es el conferenciante más joven que hemos tenido nunca en FEDAS. Entonces vamos a agradecer, conocer el punto de vista de la juventud. Nos cuenta que en su juventud y plan de juventud estuvo ligado al Centro Espírita de Viena y que actualmente pertenece al Centro Espírita Hogar Fraterno de Valencia y que estudia actualmente psicología en la UNED. Vamos a darle las gracias con un aplauso de bienvenida. Para empezar, sí que querría comentar un suceso que ha acontecido recientemente, y es que hasta hace nada, y ni siquiera descripción, pertenecíamos al Centro Espírita Fraterno, con socios, pero hemos querido salir del nido para empezar nuestra propia travesía. Y en Valencia estamos en vías de abrir un nuevo centro espírita, que se llama Centro Espírita José María Fernández de la Vida. Esta mañana he visitado, visitar su nicho y el que me debe. Y nada, simplemente hacer esa distinción de que se va a abrir un nuevo centro espírita en Valencia y sabemos cómo funciona esto. La Blanca Aguilera lo explicaba así, de que se abran nuevos puntos de luz no significa división, no significa separación, sino lo contrario, multiplicar. ¿Por qué? Porque habremos focos a que las personas que necesiten de esa asistencia, de ese ayuda, puedan asistir. Y lo que un gran centro tal vez fuese capaz de albergar, son los centros espíritas más pequeños, pero también con buena disposición, con muchas ganas de trabajar, pues pueden llegar a ello. La web es aprendizajeespírita.com, creo, .es casi. Y nada, son nuevos proyectos y nuevos caminos. Perdona que me vais adelante, pero ha sido todo muy reciente. Podemos observar el título de hoy, vamos a hablar de la transformación real, vamos a leer a nadie. Y me gusta empezar la lección que es tratar de la alegría. Pero ¿por qué es alegría? Bueno, vamos a hablar de espiritismo. Vamos a hablar de esa doctrina que llega a nuestra vida para transformar, que viene para cambiarnos, que nace el 18 de abril de 1857, cuando Allan Kardec publica el libro de los espíritus y lo presenta en la Galería de Orleans, del Palacio Real de la ciudad de París. Y es interesante como yo creo que estamos todos de acuerdo que cuando llegamos al espiritismo hay un antes y un después. Porque es una doctrina que te acaba transformando. Hemos evolucionado gracias a Dios porque son las enseñanzas de Cristo. La doctrina espiritual no son sino las enseñanzas de Cristo ampliadas y actualizadas a lo que podemos entender hoy. Jesús en su época hablaba en parábolas, pero parábolas son hablar ni más ni menos. Que pequeñas historias contienen, pequeñas historias cotidianas que contienen una enseñanza moral que era lo que las personas de aquella época estaban capacitadas para entender. Pero gracias a Dios, la humanidad ha evolucionado lo suficiente y ya tiene la capacidad evolucionar suficiente intelectualmente y moralmente para comprender las enseñanzas de Jesús de una manera mucho más profunda. Es una nueva revelación. La primera revelación vino con Moisés, con el decálogo de enseñamientos, que eran
ley, o la parte moral de la ley moral de la ley mosaica, que eran los códigos penales y civiles que se regían en la época. Después viene la segunda revelación con Jesús, que nos habla de la ley del amor. Y por último, la tercera revelación, que no tiene personificada en nada, que son las enseñanzas de los espíritus universales, una enseñanza universal y concordante. Universal porque la de todos los espíritus superiores y concordante porque sobre los temas de los espíritus nos dicen lo mismo. Y es interesante porque podríamos pensar, la doctrina espírita no está personificada en nadie, pero Allan Kardec entonces, porque muchas veces se relaciona, yo el otro día escuchaba en una conferencia una expresión que sirvió un poco, no sé si porque soy muy purista, pero que habla de la filosofía de Kardec. No, porque aquellos que estudiamos la filosofía de Kardec y digo, es que para que fuese la filosofía de Kardec, tendría que haber sido traída por Kardec. Pero Kardec, ¿quién fue? El codificador de la doctrina espírita. ¿Esto qué significa? Que a través de todas las informaciones que trajeron todos los medios con los que trabajaba alrededor del mundo, hubo una tarea muy complicada, que es el separar la información que valía de la que no valía, organizarla, distribuirla de una manera homogénea, que fuera comprensible, para así traernos lo que conocemos a día de hoy, que es la doctrina espírita. Por lo tanto, la doctrina espírita es una doctrina espiritual que nos trae los espíritus, pero que ha sido confeccionada, por información ha sido organizada por los humanos. Pero es interesante porque al no tener una, estar, por así decirlo, no tener solo una relación con alguien, es decir, al no ser solo una persona con la que se relaciona, no existe ningún tipo de perjuicio. Por lo tanto, en el libro El espiritismo, su más simple expresión, lo explica Kardec en calidad de creencia de los espíritus, la doctrina espírita o la creencia del espiritismo tiene cabida en todas las religiones, en todos los pueblos, en todos los credos. ¿Por qué? Porque en todas las religiones, en todos los pueblos hay personas, y si hay personas hay almas o espíritus. Por lo tanto, esas manifestaciones de los espíritus se tienen que dar en todos los pueblos o en todas las religiones. Pero sí que hace después una aclaración que es muy interesante, y es que ¿qué moral enseña la doctrina espírita? La moral de Cristo. Por lo tanto, que es la más pura y es una moral de paz. Por lo tanto, el espiritismo es correcto afirmar que es cristiano. El espiritismo, la moral que enseña, es moral cristiana. Y fijémonos que nos lo dice, mira, voy a- tenía que enviar por si acaso, voy a ver qué papel queda. Sí, me, ahí está. Todo esto para pasar, pues aquí ideal. Sí, sí. La doctrina espírita, la propone 625, nos dice Allan Kardec pregunta a los espíritus: ¿cuál es el alma, cuál es la persona que más, que podríamos seguir desde cuál es el mayor referente o el mayor ejemplo que ha pasado por la tierra? A lo que los espíritus nos responden: le da Jesús. Jesús ha sido el espíritu, el alma más adelantado que ha pasado por la tierra. Incluso haciendo todos los prodigios que realizó en su época, tenía sus detractores, como eran los fariseos, eran sus mayores adversarios, porque ostentaban una virtud o hacían ver de cara a la sociedad una virtud que en privado no tenían. En privado se permitían muchos deslices, digamos. Por lo tanto, en cierta ocasión se encontraba Jesús reunido y un grupo de fariseos, sabiendo que había, dice el Evangelio, encontramos que le había caído a la boca a los saduceos, se reunieron y un entendido de la ley fue a preguntarle para arrestarle. Los hermanos saduceos como fariseos eran una élite sociopolítica que lo que los diferenciaban, aunque eran parecidos, era que los fariseos estudiaban la ley escrita, que es el Pentateuco, los libros de la Torá, del Antiguo Testamento, y la tradición oral, que eran las enseñanzas que traían los cristianos ¿no? Pensaban la resurrección de los muertos y otras creencias que tenían la diferencia de los filisteos, que solo aceptaban la Torah y la bueno, pero a fin de cuentas eran los que tenían digamos, ese poder o esa élite para conocer bueno, lo que era el judaísmo antiguo, los hermanos conocían. ¿Qué pasa? Que para tentarlo, fueron a preguntarle, maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento? A lo que Jesús le responde, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con todo tu ser y con toda tu alma. Y el segundo es análogo a este, amarás al prójimo como a ti mismo. Toda la ley y todos los profetas están resumidos en estos dos mandamientos.
Claro, si nos pusiéramos a reflexionar sobre esto, pues nos da para más el seminario. Porque estas tres frases, o estos dos mandamientos que está Jesús, abarcan un terreno amplísimo. Y recuerdo que una publicación en la mente de Instagram que es Iván hablando, que sobre este tema aún añade un poco más. Porque dice, como decía Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Amate también cuando usted se ama, usted se cuida, usted se instruye, usted se prepara para una vida feliz. Y solamente si cuando usted está amando, usted tiene la capacidad de amar a otros. Porque amándose, entiende las dificultades que tiene el otro de superar sus imperfecciones, de superar sus males. Entonces, nace la tolerancia, nace la comprensión. Y por último, el amor. El amor es el alma de vida. Por lo tanto, tiene que existir, no sé, disculpar un momento que tengo un poco seca. El amor es lo que nos tiene, es lo que nos tiene que mover. Una persona que está amando se siente mucho más feliz, una persona que se siente que tiene así esos sentimientos más oscuros, más sombríos. Y yo creo que aquí habría que traernos la siguiente reflexión, y es amar a Dios por encima de todas las cosas, y al prójimo como a mí mismo. Pero ¿de qué forma lo estoy llamando? ¿De qué forma me llamo a mí mismo? Porque haciendo la afirmación de que no me llamo al prójimo como me llamo a mí mismo, estoy dando por hecho que me estoy llamando correctamente, que me estoy llamando de una forma perfecta. Y por lo tanto, ese amor que le estoy dando al prójimo está bien y bueno, porque yo estoy bien, estoy equilibrado. Más será que eso siga así. En la obra de conflictos especiales de Nicolás Franco, Joana de Angelis trata, si no recuerdo mal, son 20 conflictos que puede traer la persona encarnada. Y yo quería tratar uno de los que cuando hablamos del amor siempre se relaciona al amor con el amor romántico. Es que según sabemos, el amor es más amplio que simplemente el amor de pareja, hay muchos otros amores. Pero claro, Joana de Angelis, ¿qué nos explica? Que al respecto de los celos, bueno, antes de eso, cuando vemos que en una pareja existen celos, no por eso estamos dando por hecho de que ha dejado de existir el amor. Es más, esas personas probablemente no han dejado de amarse. Pero fíjate que aparecen y empieza su sufrimiento dentro de la pareja. Es más, incluso hay quienes afirman que los celos dentro de la pareja son las sal del amor. Oye, pues mira, le estás dando esa toxicidad, esa cosa, como ese fuego, nada más lejos de la realidad. El amor no debería ser tormentoso. ¿De dónde viene esas perturbaciones? Pues una de Angelis, en el título de los celos, así es, nos habla de que viene de muchas ocasiones de vidas anteriores, de los conflictos y los desvaríos que ha perdido la persona, que ha hecho el espíritu, en esta existencia no logra desarrollar una mucha autoestima. Y como no logra desarrollar una mucha autoestima, trae unos conflictos que le permiten, que le generan esa desconfianza de que la otra persona no se entregue completamente porque él mismo no es capaz de entregarse completamente al amor. Y como, por lo tanto, como yo no soy capaz de entregarme, la otra persona tampoco debe ser. También existe una culpa dentro del alma en el que sale también con esa desconfianza. Por lo tanto, empieza la preocupación, empiezan los conflictos y, en los peores de los casos, como vemos, pueden suceder barbaridades. ¿Esto cómo se soluciona? Y en el libro, si me tenéis solo con está mucho más desarrollado, pero es muy interesante. Sobre la vida propiedad, principalmente. También con la masterapia, el entregarse, el tener esa confianza, el hacer ese esfuerzo de entregarse. Ahí es donde tiene la mayor dificultad. El desarrollo de la autoestima. Así es. El desarrollo de la autoestima es sobre todo cuando tienes en esa infancia psicológica, pese a que seas adulto y tengas esas confianzas luchosas, el desarrollo de la autoestima es una de las principales terapias para el tema del suelo, porque aprendes a ser los pares. Porque ya no es la desconfianza que tenías en otra persona lo que puede hacer, sino que tú ya empiezas a ser una persona más sincera, más plena, por lo tanto. Ahí es donde puede marcar la diferencia. Entonces, aquí yo creo que estas son los pilares para cumplir con esas tres partes de las que nos habla tanto Jesús como Dios. Lo primero, tengo que amarme a mí mismo. Amarme a mí mismo, pero tener un amor propio sano, lejos de la arrogancia, lejos del orgullo, lejos de creerme más que los demás.
porque sé lo que valgo, sé que soy hijo de Dios, sé que los demás son mis hermanos, y por lo tanto, cada uno vive sus circunstancias, pero no tengo esa fe en Dios, esa creencia en Dios, sé que todo lo que nos sucede es justo, que si la situación de mi compañero, de mi prójimo es mejor que la mía, es porque la necesita la merece, que mi situación es penosa, es porque la necesito, porque es lo que merezco, porque así lo pedí, porque muchas veces entramos en la religión de nuestras existencias. Y por eso mismo nos rechazamos su existencia, no se revela ante las circunstancias que suceden, y en una obra que ahora mismo no logro recordar cuál era, me leí una frase que me llamó, me impactó mucho, que decía, que yo pensaba que era en el Evangelio, pero el Evangelio es otra cosa, que decía que la tristeza es un reproche silencioso a Dios, un reproche mudo. ¿Por qué? Porque si estamos tristes, ¿cómo vamos a amar? Pero igual hay una circunstancia complicada, pero esa circunstancia llega a nuestra vida porque Dios es necesaria, está muy tratante. Por lo tanto, si Dios hablamos de nuestro camino es por algo. Como sí que encontramos en el Evangelio sobre el espiritismo, las vicisitudes de la vida tienen una causa. Y puesto que Dios es justo, esa causa es justa. Por lo tanto, todo lo que nos sucede tiene un porqué. Y aunque ahora mismo no lo entendamos, llegará el momento, ya sean cuando se desencarnados, que nos explicarán, oye, ¿te acuerdas de aquella situación? Esto sucedió por esto. Y mira de qué forma saliste. Eso, si lo has atravesado de una forma correcta. Después, empiezo a amarme a mí mismo. Pero voy a tener la capacidad de amar a mi prójimo. Porque si yo no me amo, es que si no soy capaz de respetarme a mí mismo, ¿cómo voy a respetar de una forma correcta, de una forma entera, a mi prójimo? Como me amo, puedo amar a mi prójimo. Y como explicaba Eduardo, no soy esos. No tomármelo todo personal. La vida de él es suya. Mi vida es mía. Yo soy responsable de lo que yo hago. Él es responsable de lo que hace. Y no lo rechazo. Porque no sé hasta qué punto ese prójimo que se me acerca, esas personas que tengo alrededor, son compromisos de vidas pasadas. No sé hasta qué punto aquella persona que se me acerca fue una persona a la que la enseñaba de qué vidas pasadas. Y que tal vez sea una oportunidad de conversión tanto para mí como para ella, para resarcir ese daño que hice en el pasado. Por lo tanto, acepto todo el mundo que venga, sin ser temerario, tampoco, pero acepto que venga, le doy la oportunidad de acercarse, de ayudarle y es un servicio que puedo prestar. Y es que tengo que respetar a mi prójimo. ¿Por qué? Porque en el momento que respeto a mi prójimo, también estoy empezando a respetar a Dios. Porque primero, si me respeto a mí, Dios me ha creado. Es una forma de amarle. Si respeto a mi prójimo, son las oportunidades que me da Dios. Son las oportunidades, son los beneficios también que me da Dios. Porque no son solo las personas, son los animales, es la naturaleza. Estoy respetando todo aquello que pasa a mi alrededor. Por lo tanto, yo me estoy llamando a mí y estoy llamando a mi prójimo. Y por último, una vez que estoy cumpliendo con esos preceptos, paso a amar a Dios. Porque vislumbro sus grandezas. No soy capaz de entenderla, porque todavía no tenemos la capacidad de entender en profundidad a Dios. Pero sí que empezamos a vislumbrar algo por que lo que está poniendo, lo que está sucediendo es para mi bien. Y si no cumplo con lo anterior, no puedo amarle. Porque si me quiero mucho a mí y afirmo que amo a Dios, pero en cambio no respeto a mi prójimo, de algo está desequilibrado. Al igual que si quiero que amo mucho a mi prójimo y amo a Dios, pero no me respeto a mí mismo, tampoco estoy acabado de amar o de querer ser su creación. Y una vez he cumplido con todo esto, es un poco complicado en el momento, por eso que Nos encontramos, hemos trascendido, hemos alcanzado, podríamos decir, el estado de espíritu bueno. Ahora bien, como acabo de comentar, de momento es un pelín complicado todavía por el estado en el que nos encontramos, pero contamos con una ventaja, y es que en el espiritismo, en la doctrina espírita que llega a nuestra vida, tenemos esas herramientas que nos permiten ir trascendiendo poco a poco. Y si hoy estoy en este estado, si me esmero, me pongo a ello, profundizo en el estudio de la doctrina espírita y sobre todo pongo en práctica lo que la doctrina espírita me va enseñando, entonces podré ir alcanzando cada vez esas cotas mayores de progreso y por lo tanto de felicidad. Porque mientras más evoluciono, mientras más amo, mientras mejor me encuentro, voy a ser más feliz. ¿Cuándo se ha visto feliz o cuánto se ha visto que sea motivo de felicidad a una persona rencorosa? No, es que tengo guardo muchísimo rencor hacia aquella persona, pero soy feliz. A mí me parece que ahí existe un poco de mentira, no puede ser. Por lo tanto, es ir abandonando esos sentimientos negativos, esos sentimientos perturbadores, en pos de unos sentimientos más positivos.
Y estaba preguntando antes cuáles eran las dinámicas que se realizan en este centro espírita, porque esta parte va más enfocada al estudio del Evangelio según el Espiritismo, porque aquí vamos a ver 4 puntos que podemos encontrar en el hombre de bien. En el capítulo 13, sed perfectos, creo. Como no, como estoy hablando de memoria y no quiero meter la pata, sé que es el punto del hombre, del hombre de bien. Y una de las cosas que podemos encontrar es que la caridad, tenemos que dejar de ser egoístas, tenemos que abandonar un poco ese egoísmo para entregarnos un poquito más a los demás. Encontramos que la caridad es el amor puesto en acción. Entonces, es hacer el bien por el bien mismo, buscar ser útiles a las demás y no esperar recompensa. Es decir, es como a mí me nace el ayudar al otro. Es discreta, o sea, como encontramos la expresión, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Que con la derecha no esté dando, pero esté pendiente de que Yanaina, mira, le estoy dando, o sea, mira lo que estoy haciendo, porque entonces no es caridad. Es todo lo contrario, quiero ubicarme dentro de las personas, quiero que en mi entorno vean lo bueno que soy. Entonces ya estoy obteniendo la recompensa en la tierra, porque ya me están dando, ya me están alimentando mi ego, ya están viendo lo bueno que soy, ya no hay más. Tiene que suponer también un sacrificio. O sea, esta chica, por ejemplo, en la foto que vemos ahí, está dedicando su tiempo, está dándole probablemente de sus bienes materiales, está compartiéndolos con el otro. De eso se trata, la caridad no es dar lo que te sobra, que también está bien. Oye, al menos todo lo que sea dar, pero no es solo hacerlo de una forma residual, es entregarse realmente al otro. Y la caridad no es solo entregar algo físicamente, es también dedicar tiempo, escuchar a una persona, cuando te acuerdas de alguien hacer una llamada, porque la caridad puede ser material y puede ser moral. Y mira que la moral es la más fácil de realizar, pero a veces nos cuesta mucho. El dedicarle ese tiempo a esa persona que tal vez necesitamos que sepa ayuda, el preguntar simplemente que vemos a alguien que está regular, pero bueno, serán cosas mías. Esa es la que mayormente tenemos la capacidad de practicar, porque todos tenemos la capacidad de orar. Todos aquí pensamos, ¿verdad? Como tenemos esa capacidad de pensar, tenemos también la capacidad de enviar esas energías positivas hacia aquella persona que pueda necesitar una ayuda. Y eso ya es un acto de caridad. Eso hablaba Nivaldo en otra circunstancia, que es eso, que el trabajo de caridad, que es una oración, y el trabajo de compasión, que es una oración profunda, cuando lo sientes, cuando sabes que la persona está sufriendo y realmente deseas su bien, el realizar esa oración, esa energía que parece que no es nada, porque a veces como no observamos directamente el efecto que tiene, podríamos incluso no darle el valor que tiene, pero la oración y sobre todo cuando realizamos la tarea de vibraciones, podemos observar que puede realizar auténticos prodigios. Por eso nos explica Allan Kardec que fuera de la caridad no hay salvación, porque si no tienes caridad, tienes también esa dificultad de amar. El segundo punto que encontramos es el del perdón. O sea, el hombre de bien, el buen espíritu, el buen cristiano, no guarda rencor y perdona las ofensas y los agravios. Perdonad si queréis ser perdonados. No podemos esperar indulgencia de los demás si no tenemos esa indulgencia para con nuestro prójimo. Y estamos hablando de un perdón real. O sea, no guardar rencor, no de un perdón de, bueno, puede ser beneficioso que esa persona esté a mi lado, por lo tanto, voy a hacer como que la perdono o la voy a perdonar. No, tiene que salir ese sentimiento real de perdón, porque el primer beneficiado no es él, eres tú, porque te estás liberando de unos sentimientos completamente negativos que te van a hacer que te encuentres mejor. Y encontramos al final de la diapositiva que hay que amar a los enemigos. O sea, amar a los enemigos, no vamos a tener el mismo sentimiento de aprecio por una persona que nos cae bien, que sabemos que si nos giramos no tendría un problema por dárnosla por la espalda. Más sí que es permitir la reconciliación si esa persona se quiere acercar honestamente. Sí que es no sentir ni odio ni rencor. Es perdonar las malas intenciones y sobre todo retribuir mal con bien. Y es algo que nos cuesta, a mí al menos el primero. Es difícil, pero es ahí donde tiene que empezar también nuestro trabajo para ser cada vez mejores y progresar. Y si no es posible que exista esa reconciliación, si no es posible que exista ese acercamiento, no pasa nada. Pues desde la distancia. Pero tendremos la capacidad de nuevo de realizar esa caridad con Él como es la oración. Señor, perdónale, perdóname si me he equivocado, que le vaya muy bien, que las circunstancias mejoren y ojalá algún día
podamos ser amigos, sino que él siga su camino, yo seguiré el mío, sigue iluminándome, por favor, para que no me equivoque. Tiene humildad el hombre de bien, no se cree superior a nadie, no por tener un cargo, no por tener cierta distinción social, no por ser buen orador, no por ser medium, eres mejor que nadie. Es más, todo lo contrario, como lo podemos encontrar en la doctrina espírita, en muchas ocasiones las personas que son mediums es porque tienen mucho trabajo por hacer, es que se han endeudado mucho en el pasado y por lo tanto es una herramienta de bien, es una herramienta de progreso que les permite hacer mucho bien a muchas personas. Por lo tanto, sabiendo que todos somos hijos de Dios y que todos somos hermanos, somos todos iguales, sea el color de piel, la orientación sexual, de dónde vengan, eso no importa. Somos todos hijos de Dios, somos todos almas en evolución y es así como tenemos que vernos. Y reconocer sus propias imperfecciones. Eso no se cree superior a nadie, porque yo igual puedo tener una virtud muy remarcada. Pero ojo, cuidado que los que me conocen también saben que tengo un defecto muy remarcado. Es ahí donde tengo que ir trabajando en potenciar esas virtudes, pero esos defectos y retirándolos. Y como soy consciente de que eso existe, no me subo a la parra remarcando la virtud que tengo. Porque ¿qué pasa cuando mientras más subes? Que cuando el mundo espiritual dice, oye, yo creo que te estás viniendo un poco arriba, igual te pegas un tortazo. Y por último, tiene fe y confianza en Dios. Acepta las pruebas con resignación activa. O sea, no acepto lo que viene porque tiene que venir, porque así tiene que ser, no. Como estudio la doctrina espírita y entiendo las consecuencias de mis actos y que todo lo que pasa, si no es en esta vida, viene de cosas pasadas, todo tiene una causa y una causa justa. Por lo tanto, voy a aceptar todo lo que me acabe llegando, pero de una forma bien, como dice ahí, resignación activa. No porque, bueno, ha llegado, pues lo acepto. Y confía en la justicia y bondad divinas, porque aunque ahora yo esté pasando un mal momento, Dios siempre tiene preparada a la vuelta de la esquina un buen momento. Y no nos preocupemos porque esa asistencia espiritual siempre va a llegar, de una forma o de otra. Y aunque no llegue de la forma en que queremos, siempre estaremos arropados y acompañados por los buenos espíritus. Porque en esa justicia y bondad divina nos recuerda o nos dice que tenemos un espíritu guía, un espíritu hermano que nos acompaña, que está siempre para asistirnos cuando no nos desviemos demasiado. Cuando lo llamemos, Él vendrá. Y cuando necesitemos de su asistencia, que estemos desesperados, Él va a estar ahí para acompañarnos. Porque como sabemos, todo pasa. No hay situación desagradable que vaya a continuar para siempre. Esa situación difícil de no encontrar trabajo, esa situación complicada con el familiar pesado, va a pasar. Todo pasa. ¿Por qué? Porque no hemos venido a sufrir eternamente. Todo lo contrario, hemos venido a prepararnos para ser cada vez más felices. Y es con el desarrollo moral, es con esa transición o esa transformación, y es amando a los demás que vamos a alcanzar esas cotas de felicidad mayores. Por eso el espiritismo nos invita a eso. Por eso el espiritismo es doctrina consoladora, porque viene a consolarnos en los momentos en los que peor nos encontramos. Para encontrarnos, para que con ese consuelo las penas sean menos penas y las alegrías sean más alegrías. Y por último, porque ya exactamente, el tema de la virtud, el desarrollar la virtud, de ser virtuoso, que viene un poco también a de lo que he estado hablando hasta ahora. Cuando se tiene una virtud, que sea una virtud real, no querer mostrarme a los demás como lo que no soy, no querer mostrarme bondadoso, no venir al centro espírita y mostrarle a todo el mundo lo bueno que soy, lo caritativo que soy, ay, qué oración más buena he hecho, salir por la puerta y ser una persona completamente diferente. El espírita es espírita 24 horas, incluso cuando no hay nadie mirando. Porque aunque pensemos que no hay nadie mirando, sí que hay alguien mirando. Hablaba también Divaldo, que es de la referencia que he hecho antes, es que hay una historia de él que me encanta, que es una de las primeras que le escuché, que hablaba, esto yo pensaba que estaba en el Evangelio sobre el Espiritismo, pero al buscarlo he visto que no, y sé que lo he leído, pero como no sé ubicarlo exactamente en qué obra, como Divaldo habla de ello, pues voy a hablar de que se lo he escuchado a Divaldo, porque es verdad, que hablaba sobre el ayuno, que Jesús hablaba de que había que ayunar, pero no se trata del ayuno físico. No se trata de dejar de comer 2 veces por semana para encontrar o para llegar a una transformación moral. Eso como mucho te adelgaza. Pero la transformación moral viene por el ayuno moral, por el evitar ingerir sentimientos de odio, sentimientos de rencor, sentimientos de revancha. Y para así, una vez vamos evitando ingerir todo eso, se va limpiando nuestro propio organismo, se va limpiando nuestro espíritu, porque esas energías no estamos permitiendo que entren. Y contaba el ejemplo de la primera vez que entró en una reunión mediúmnica, que no sé si todos lo conoceréis, o para el que no lo conozca lo quiero contar, que él entró, lo metieron, él tenía la mediunidad perturbada y lo metieron enseguida en la reunión mediúmnica.
Y entre un poco el no entender lo que sucedía, un medium empezó a comunicar. Y tenía al lado el dialogador y el espíritu que se comunicaba a través del medium lo tenía perturbado y hablaban de él como que era un obsesor. El dialogador, el psicoterapeuta de almas, como dice Manuel Filomeno de Miranda, referíase a él como obsesor. Dice, sí, soy un obsesor. ¿Por qué? Porque mi vida fue segada por este miserable, refiriéndose al medium así compungido. Y el dialogador le empezó, dice que dijo una serie de palabras inconexas que el espíritu no le dio ninguna importancia y acabó diciéndole en el nombre de Dios, yo te lo ordeno, sal de él, perdón. A lo que el espíritu le respondió, en el nombre de Dios no salgo. Claro, el dialogador se queda sorprendido y dice, pero si te lo estoy ordenando. Y el espíritu le dice, ¿quién eres tú para ordenar? Cosa ninguna, si no eres capaz de ordenar en tu propia vida. Y dice, Ivaldo, ostras, es cierto, porque dice que en los pueblos de interior se conoce la vida de todos, y la vida de este hombre era pública por no decir que era popular. Por lo tanto, sabían de todos los desequilibrios que traía este hombre. Y dice que empezó a gruñir, empezó a gritar el dialogador, el espíritu le respondía, hasta que llega un momento que una señora muy humilde, afrodescendiente, medium con Jesús, le dice, hermano, un momento, soy el dialogador, para decirle al espíritu, referirse al espíritu, hermano, ¿hace cuánto tiempo que sufres? Claro, nunca nadie había hablado de hermano a ese espíritu. Es cierto, dice, es cierto que este espíritu, es que este hermano, perdón, te hizo daño. Mas será justo que tú le cobres ahora para que después él venga a cobrarte y así no va a acabar nunca. Acuérdate de Jesús, estando en la cruz, mientras los soldados romanos echaban suerte sobre sus ropas, él miró al cielo y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si no puedes perdonarlo, disculpa la ignorancia de él. Dice que de los ojos del medium brotaron lágrimas y el espíritu le dijo, ay, alma buena, ¿hace cuánto que nadie me llama de hermano? Ahí el espíritu se da cuenta del mal que ha hecho por la transformación, por lo que le transmite esa persona. Y dice, ¿a dónde iré? No lo sé. A lo que a lo que la chica le dice, van a venir unos espíritus a recogerte. No te preocupes, ve y sé feliz. Y cuando seas feliz, vuelve para que nosotros seamos felices con tu felicidad. Porque nuestra tarea no es que él sea feliz, refiriéndose al medium, es que tú seas feliz. Abrió sus brazos, una entidad venerable habló a través de ella y dice que esas palabras eran gotas que caían sobre sus almas, como si fueran un ungüento. Y nunca se olvidó. Es una historia extraordinaria. ¿Por qué? Porque esa señora afrodescendiente, que era analfabeta por consecuencias del pasado, era una verdadera espírita. Era una persona que se había transformado, era una persona que practicaba el ayuno, pero no solo eso, sino que cumplía muchas de las capacidades, muchos de los que nos dice el Evangelio que tiene que ser el hombre de bien. Pero es que no hay que ser perfecto para ser espírita. Para que nos reconozcan como verdaderos espíritas, tiene que acontecer esto, que también está en el Evangelio sobre el espiritismo. Se nos tiene que reconocer por nuestra transformación moral y por los esfuerzos que realizamos en dominar nuestras malas inclinaciones. Para ser buen espíritu y para ser buen cristiano, tenemos que trabajar en esto. Para mí es una de las frases más importantes del Evangelio sobre el espiritismo, porque no vamos a ser perfectos, pero el momento que el mundo espiritual superior vea que nos estamos esforzando en progresar y en ser mejores, nos van a asistir. Y Jesús cuenta con nosotros. Jesús cuenta con nuestro trabajo. Todos aquí tenemos la capacidad de trabajar, perdón, en su obra. Por lo tanto, esforcémonos para que nos reconozcan como tal y que no sea por nuestras palabras, que como podemos estudiarnos la codificación de punta a punta, pero si no aplicamos nada, vamos a ser unos cantamañanas más. Ya nos tienen que reconocer por nuestros actos, para que cuando nos vean digan, oye, esa persona que actúa diferente o eso de que lo que habla, ¿qué será? Porque si nos ven bien, si ven que es una cosa que nos sirve, ¿por qué a ellos no les va a servir? Y para finalizar, quiero comentar una historia que creo que es una de las mayores transformaciones que podemos encontrar en la historia, que está reflejada, bueno, está reflejada en dos obras. En Amelia Rodríguez, en Primicias del Reino, también lo encontramos otra parte de la historia en Humberto de Campos, en Buena Nueva, a través de la psicografía de Chico Xavier, y Divaldo también tiene una conferencia del año 1998 hablando del caso de esta mujer. Jesús estaba crucificado y se encontró bastante solo. Todas aquellas personas que lo rodearon
acabaron teniendo miedo porque habían visto cómo la persona que los seguían, que habían seguido, cómo había acabado. Y muchos se alejaron, muchos se escondieron. Mas, estando crucificado a los pies de la cruz, como digo, estaba uno de sus mayores milagros, probablemente, una de las mayores transformaciones que había logrado el Maestro. Que esa persona, a la edad de 15 años, conoció el amor en la ciudad de Jerusalén, sí, con, con unas palabras hermosas que le decían al oído, se le puso una venda a los ojos, y aquella persona que parecía amarla le quitó la venda cuando la metió en un burdel. Esta persona entró en un proceso de autodestrucción y acabó obteniendo un palacete en la ciudad de Magdala, su nombre era María, y podía tener todo lo que pudiéramos imaginar, que era una mujer hermosa. Tenía, pues eso, telas persas, ungüentos, joyas de muchas partes del mundo, pero era sumamente infeliz. Es más, cuando se apagaban las luces de la ciudad y llegaba la noche, era cuando se abrían las puertas de su casa y ahí podía suceder cualquier cosa. No era una vida que le agradase. Y es más, estaba esperando que alguna vez algún bárbaro déspota hiciera con ella lo que fuese o que fuera lapidada por alguno de aquellos que, participando de sus fiestas, no tendría ningún pudor en señalarla por la calle. Hasta que llega un día que una de sus sirvientas, porque tenía servicio, le habla de que llegaba un rabí a la ciudad. Y dice, vaya a verlo. María le dice que no, que los rabís son personas que tienen cierto nivel, cierto estatus moral y que no aceptan a las personas como yo. Mas la sirvienta le dice, vaya a verlo, que él ha venido para los enfermos, él ha venido para las personas que lo necesitan. Y entonces, por la noche, se escapa de su palacete y llega hasta la casa de Simón Pedro. Ahí atraviesa la puerta y en la sala principal a la que ella accede, ve que hay una persona que hace un giro de cabeza, un ángulo de 90 grados entre su cabeza y su hombro y la mira. Y le dice, María. Claro, ella se sorprende. Ya no solo por la mirada que le transmite ese hombre que la había mirado de una forma completamente diferente a como la habían mirado los demás hombres, sino porque sabe su nombre y dice, ¿tú sabes mi nombre? Y dice, sí, así es. Ergo bon pastor sum, como yo soy el buen pastor, conozco el nombre de todas mis ovejas. Ven María, ¿qué te sucede? Y ahí hay una conversación que cambia la vida de esta persona. ¿Por qué? Porque le dice que tiene que amar, que se entregue a sus hijos. Y dice, ay, pero desgraciada de mí, yo que no tengo hijos. ¿Y qué será más agradable a Dios? Le responde. ¿Las madres que se entregan a sus hijos o aquellas madres que se entregan a los hijos de otras madres? Aquellas madres que están sin hijos. Y esa reflexión que le da el Maestro Jesús en ese momento supone una transformación. Le dice que lo abandone todo. Bueno, no me lo quiero inventar porque aquí igual mezclo. Tienen esa conversación. María sale transformada. Es cierto que se despiden por una mirada que le echa a Simón Pedro porque sabía quién era y no aceptaba su condición de mujer. Bueno, no solo de mujer, sino que de a lo que se había dedicado. Pero es verdad que llega a su casa y empieza a deshacerse de todo, a desprenderse de todo, empieza a entregar todos los bienes materiales que tenía. En plan, incluso contaba Divaldo que tirando las cosas por la ventana y se va de Magdala. Claro, aquí en esta mujer esa conversación la cambia, pero las personas que había alrededor no confiaban en ese cambio. Dice, ya volverá, volverán las noches de lujuria. ¿Qué sucede? Que allí por donde iba Jesús, cuenta que María no andaba muy lejos, pero ella se entregaba a los enfermos, se entregaba a los necesitados, estaba trabajando en en la obra de Jesús. Al poco tiempo se enteran un fariseo llamado Simón de que de que Jesús volvía a Magdala, porque Simón le había invitado a su casa porque había escuchado hablar del Nazareno. Dice, oye, si esta persona es tan importante y mueve a tanta gente, pues será interesante a ver si me lo puedo camelar, a ver si tener relación con esta persona. Lo invita, no existe mucha conversación, o sea, un trato bastante frío, y de repente empieza a escucharse un vocerío, unos gritos, tal, a la que aparece una señora completamente despeinada, parecía que estaba ida, y a la que ve a Jesús, se lanza a sus pies y llorando empieza a lavarle los pies con sus lágrimas y a secárselos con su pelo. O sea, podemos imaginar la transformación que supone, porque María traía 7 espíritus que la estaban atormentando. Con esa transformación se libera de esas 7 entidades que la atormentan. Claro, Simón se queda sorprendido, más bien se asusta porque reconoce a la mujer, porque él había participado de las fiestas de su casa y entonces va a ordenar que la echen. Pero María le echa una mirada desafiante
la mirada de la que no tiene nadie, la mirada de una persona que no tiene nada que perder y va a desenmascararlo. Pero claro, viendo la situación, entonces, como no puede echarla, Simón se fija en Jesús. Le dice, este hombre no puede ser bueno. Mira a la gente con la que se junta. Y le dice, Simón, te voy a decir algo. ¿Ves a esta mujer? Esta mujer me está respetando mucho más que tú. ¿Por qué? Porque había una tradición que era dar un ósculo. Un ósculo es dar un beso en la mejilla, que es lo que hizo Judas para traicionar a Jesús. Está limpiando mis pies, cosa que tú no has hecho. Está con un ungüento que traía, creo que era limpiando sus... Sí, en plan, para el tema de los pies. O sea, el fariseo no había cumplido y aquella señora, que supuestamente era un desperdicio, un desecho social, estaba cumpliendo con la tradición y estaba completamente agradecida de lo que Jesús había hecho. Por lo tanto, le dice, hermana, ven paz, tus pecados son perdonados. Claro, María suelta un grito y sale corriendo de la sala porque qué mejor noticia le podían dar. Pero claro, empieza a acompañar todo ese perverso proceso que le sucede a Jesús, Calvario, la corona de espinos, la crucifixión, y no entendía todo ese sufrimiento que podía estar pasando el maestro, como una persona así podía estar viviendo todo aquello. Recordemos que se acaba presentando ante ella. Los apóstoles no creen que Jesús se haya presentado ante ella porque ella y no Juan, que era un apóstol que quería mucho más, o Simón Pedro, que es el que va a sucederle en la tarea que estaban realizando. Más la madre sí que le cree. Llega un momento que, bueno, se vuelve a aparecer y empiezan a irse todos los apóstoles. Cuando van los dos últimos apóstoles a marcharse, María les pide irse con ellos, pero ellos la rechazan. ¿Por qué? Por la condición de mujer que había sido anteriormente. No creen en su transformación, no creen en su nueva condición. Por lo tanto, la dejan sola, hasta tal punto que llega a practicar la mendicidad. Evita, porque la tientan a volver a su vida anterior, pero ella se niega completamente. Y entonces a ella le llega una reflexión. Y es que dice, es tan fácil hablar de virtudes y tan difícil de ayudar a los que se equivocaron, porque los que estuvieron más cerca de Jesús, a ella no la asistieron. Todo el mundo habla de perdón, pero es tan difícil y raro dar una oportunidad a los que delinquieron, perdón. Entonces, no es difícil la transformación interior. Lo que es difícil es que se crea en la transformación interior. Y aquí voy a traer también una reflexión que, o sea, en una actividad anterior venían a traer esto mismo, de oye, es que no se creen que yo me haya transformado, no se creen que yo haya cambiado, pero es que eso no es lo importante. Lo importante no es dar a ver a los demás que hemos cambiado. Lo importante es cambiar, es que se dé esa transformación moral en nosotros. Y cuando se dé esa transformación, vendrán las circunstancias que nos permitan demostrar que nos hemos transformado. No nos preocupemos, porque si algún día hay una conversación, si nosotros nos transformamos, seguimos nuestro camino y en nuestro camino aparecen personas que puedan beneficiarse de esa transformación, que conozcan esa nueva versión nuestra, cuando hablen con esas personas que no quieren creer en nuestra transformación, ya sea porque tienen algún interés personal, porque no quieren creérsela, no reconocerán, no reconocerán de la persona que están hablando. Por lo tanto, no hay que tener esa preocupación por los que los demás puedan pensar o por lo que hayamos sido, sino es más importante saber el camino que queremos seguir y hasta dónde queremos llegar. Y eso mismo le sucedió a María, porque en cierta tarde apareció un grupo de leprosos por la playa buscando al Nazareno. ¿Para qué? Porque había escuchado de sus prodigios para ver si podía sanarlos. Mas María habla con ellos y les dice, no es posible, porque lo han ejecutado, lo han matado, está crucificado. Claro, los leprosos se entristecen, pero María los acompaña y se pone a hablar con ellos de todas las virtudes o de todo lo que había logrado el Maestro Jesús. Llegan las autoridades, porque recordemos que el Valle de los Leprosos estaba apartado de las poblaciones porque de ser diagnosticado, ser contagiado de lepra, era prácticamente una sentencia de muerte. Y ahí María tiene una pequeña reflexión y ve que los leprosos la han tratado por quien es, o sea, no la han juzgado por su pasado, la han tratado como una igual, por lo tanto se va con ellos y empieza a trabajar con ellos, empieza a hablarles de lo que el Maestro Jesús les enseñó, empieza a hacerles reflexiones morales y veo cómo en sus caras, algunas de ellas casi descompuestas, empezaban a ver sonrisas, empezaba a ver alegría, empezaba a volver a ver una alegría de vivir y el proceso de desencarnación no era tan terrible. Hasta que llega una tarde que se está lavando y ve en una poza y ve que tiene una mancha púrpura que no se iba. Coge una ramita, la atraviesa y ve que no siente nada. Esa tarde su discurso fue diferente porque se había contagiado de lepra. Nosotros, los leprosos, dijo aquella tarde,
iba a pagar en la carne las deudas que en la carne había contraído. Sigue trabajando hasta que llega un momento que empieza a notar que las fuerzas ya no están muy lejanas a su desencarnación y quiere encontrarse con personas amadas, con personas que, a fin de cuentas, había compartido muchas vivencias. Y se va a Éfeso desde Jerusalén, sí, desde la Galilea, se va hasta Éfeso, Turquía, completamente enferma, para reencontrarse con Juan, el apóstol Juan, y con María, madre de Jesús. Acaba llegando completamente devastada, llega a las entradas, a las puertas de la ciudad, se desploma porque la enfermedad ya la tiene completamente consumida, y una pareja de cristianos la recoge y la lleva ante ellos, la lleva ante Juan y María. Y después de 2 o 3 días de sufrimiento, acaba desencarnando. Ahora bien, ¿qué pasa? Que se despierta en una playa. Siente el mar en sus pies y acercándose una figura que reconoce, a la que responde Raboni, en plan Rabí. Dice María. Era Jesús que había venido a recogerla. Descansa María, pues has cumplido con tu tarea. Por lo tanto, aquí podemos observar que no lo importante no es cómo empezamos, no es cómo empieza nuestra existencia ni las equivocaciones que hemos cometido al principio, sino la capacidad que tenemos de transformarnos, las oportunidades que nos da la vida para aprovecharlas y para ser cada vez mejores. Por lo tanto, como última reflexión traería o comentaría que seamos nosotros aquellas personas que aman diferente y que puedan impulsar a las personas a cambiar desde los más bajos. Salvando las distancias con Jesús, que no tenemos esa capacidad. Salvando las distancias con Divaldo, que ha realizado un trabajo extraordinario. Pero sí tenemos la capacidad de amar diferente a aquellos que nos rodean, sí que tenemos la capacidad de animar al que está triste y sí que tenemos la capacidad tal vez de cambiar a los que tenemos cerca con nuestro ejemplo. Y no nos podemos hacer una idea de la cantidad de bien que podemos hacer, porque si estamos en el espiritismo es por algo. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias.